La violencia ha sido un constante en la historia de Colombia. Desde la conquista española, el sangriento conflicto ha continuado en las diferentes áreas socioculturales del desarrollo del país. Después de las guerras de independencia, empezaron a aparecer enfrentamientos bipardistas que desencadenaron una guerra civil que todavía existe en el país hasta cierto punto. La violencia fue el periodo comprendido entre los años 1946 y 1958 en el que Colombia cayó en una crisis social y política. Uno de los eventos clave en lo que se conoce como la violencia fue el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Gaitán el 9 de abril de 1948, antes de las elecciones de 1950. Esto a su vez se convirtió en el pináculo y el productor del odio bipardista entre los conservadores y los liberales. Una vez que ocurrió el asesinato y el caos posterior llamado el Bogotazo, se inició esta época de guerra civil y una ola de violencia entre partidos que produjo más de 300.000 de muertos, desaparecidos y desplazados. Otra problemática fue el desplazamiento de miles de campesinos que se desplazaban a la ciudad en búsqueda de seguridad. Como consecuencia, el país dejó de ser agrario para convertirse en urbano. Bueno, en 1946 el 42% de la población del país vivía en la ciudad. En 1959 esta porción aumentó al 53% y en 2005 esta porción fue del 74%. Ahora, aquí tenemos a la arqueóloga Claudia González con información adicional sobre la época de la violencia en Colombia. Históricamente, las regiones desplazadas, en su mayoría agrícolas, fueron adquiridas a bajo precio por industriales de la época. Ejemplos de esto son regiones como el Valle de Cauca, Sabana de Bogotá, Tolima y Meta. Las haciendas conformadas en este periodo fueron altamente productivas. Las poblaciones campesinas desplazadas en sus tierras se convirtió en una fuerza laboral agrícola renumerada y la actividad industrial aumentó en este momento. Pero esto no se reflejó en el desarrollo de la población de este entonces, debido a que se hizo más pobre y lo que recibían como pago era insuficiente para satisfacer sus necesidades. Los conservadores mantuvieron la presidencia hasta 1953, cuando la clase política conformada por las clases altas, que eran los que ejercían en la mayoría de los casos los puestos del gobierno, condujo un golpe de Estado que entregó el poder al general Gustavo Rojas Pinilla. La propuesta de paz del gobierno atrajo a la mayoría de los guerrilleros a entregar sus armas, pero varios de estos miembros fueron asesinados posteriormente. El acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador puso a fin la dictadura de Rojas Pinilla después del plebiscito de 1957. Se estableció el Frente Nacional para restaurar la democracia electoral formal, en los cuales los partidos políticos alternarían el poder dándole fin a las décadas de guerra entre los liberales y los conservadores. El Frente Nacional marcó el final de la violencia bipardista que aquejó a Colombia durante más de un siglo y desmovilizó a algunas guerrillas libres. Fueron estas luchas y persecuciones que llevaron a la formación de grupos guerrilleros como las FARC y el M-19. Estos grupos estaban inicialmente compuestos por liberales campesinos que intentaron resistir los ataques del ejército nacional bajo el mando de un Estado conservador. La siguiente fase a la violencia bipardista y guerrillera es causada por la aparición del narcotráfico y los paramilitares. En este momento, el país compitió por el poder a través de los negocios, donde las personas olvidaron la ideología y dieron paso a la batalla de supervivencia y el dinero. La guerra afectó a todo el país y sus consecuencias aún existen en la sociedad, ya que ahora los carteles de las drogas han sido acabados y las FARC han firmado un acuerdo de paz con el gobierno. Aunque la violencia no ha desaparecido, la violencia ha reducido considerablemente. La literatura contemporánea o movimiento contemporáneo comprende todas las manifestaciones literarias que se han producido desde la posmodernidad. Se define por un periodo, pero también por su estilo muy peculiar. La mayoría de los académicos denominan literatura contemporánea a toda producción literaria después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940. Este periodo se extiende hasta la actualidad.
La literatura contemporánea se caracteriza por fragmentación, narradores poco confiables, pastiche, limitación de estilos y autores, narración cambiante, presentación no lineal y el juego e incertidumbre en el lenguaje. Ahora, aquí tenemos a la filóloga Alana Cifuentes con información adicional sobre la literatura contemporánea en Colombia. Se cree que la literatura contemporánea es la literatura que surgió en conjunto a los principios del siglo XX bajo la poderosa influencia de la Guerra Mundial, la crisis económica y los poderosos movimientos sociales, culturales, políticos y artísticos que produjeron tales eventos. Como se puede ver, la violencia en Colombia ha sido algo cotidiano. Obviamente muchas de las narraciones ficticias producidas en los siglos XX y XIX fueron más o menos influenciados por la guerra. Cabe señalar que así como la violencia se ha convertido en la norma, el uso de la violencia en el arte y la literatura es lo mismo. No hay tabús en tratar el tema de la violencia, pero lo que ha cambiado ha sido el punto de vista y el estilo de la narración, más no los contenidos que se han tratado de los textos. Ya en 1924 se publicó La Vorragine de Jorge Eustacio Rivera y junto con El 100 años de soledad de Gabriel García Márquez fue considerada por muchos como una de las dos obras más importantes de la literatura colombiana. La Vorragine describe la historia de amor en términos de las difíciles condiciones que enfrentan los pueblos indígenas y campesinos en la región cauchera de Colombia que limita con Ecuador y Perú. En este caso, estas dificultades están estrechamente relacionadas con la violencia entre empleadores y trabajadores. Por otro lado, 100 años de soledad se refiere a otro evento trágico en la historia de Colombia, llamado la Matanza de Bananeras, que ocurrió al principio del siglo XX, cuando la intervención de las empresas norteamericanas en la región de Urabá provocó huelgas, como parte de los cultivadores que fueron silenciados con las armas del mismo Ejército Nacional. Por otro lado, aparece la literatura sicarrista, cuya narrativa principal es el empleo de los asesinos motocicletas, generalmente jóvenes, con bajos ingresos. Por lo tanto, este fenómeno del narcotráfico se caracterizaba principalmente en el periodo de la violencia, y la literatura asociada con él es la apariencia de la ciudad. Hasta entonces, la guerra ha sido considerada como un problema rural. Los guerrilleros solían esconderse y luchar en las montañas. El narcotráfico de las drogas y la violencia son características típicas de los barrios marginales urbanos. Al ser un negocio, era muy importante que los traficantes de las drogas mantengan un contacto cercano con los clientes y los centros comerciales. Por lo tanto, muchas publicaciones se centran en describir barrios, la importancia de los barrios, las ciudades y las formas de hablar. Este es el caso en No nacimos pa' semilla, 1990, que es una obra maestra del sicarrismo, donde destaca, entre otras cosas, el glosario al final del libro es un apéndice de terminología utilizada para contactar asesinos. En este género también apareció la famosa novela Fernando Vallejo, Vinilos de los Cigarros, 1994, con temáticas muy similares a las tratadas por Salazar, estudiando la vida de los cigarros y traficantes de drogas. En términos generales, estos son algunos trabajos representativos sobre las narrativas de diferentes guerras en Colombia. En la actualidad, todavía se encuentran rastros de la violencia en obras literarias como la escritora Ana Sofía Rojas y su historia El miedo del día 36. En mi historia, cuento los acontecimientos de una cuarentena forzada causada por la infame enfermedad COVID-19 desde la perspectiva de un adolescente. Desde el recinto de mi casa tengo miedo del sufrimiento que no está presente ante mí. La gente que se queda sin dinero y comida o que se ahoga en el líquido de sus pulmones. Las muertes de trabajadores de salud que ahora se enferman mientras realizan sus obligaciones. Temo al gobierno federal, que es insuficiente para ayudar a su gente. Tengo miedo de salir de casa y propagar la enfermedad. Temo lo que este momento de miedo le está haciendo a mi familia, su imaginación y sus almas. Al igual que la literatura de esta época, escribí un cuento corto sobre los asuntos actuales que afectan a la sociedad y mi opinión al respecto. En mi historia, traté de expresar mis sentimientos de miedo y el temor a lo que vendrá, a través del realismo mágico.
Desafortunadamente sea posible que esta historia de violencia nunca termine y por lo tanto la lista de literatura sobre violencia aumenta constantemente. Como remedio solo queda leer libros, entender los fenómenos e intentar no cometer los mismos errores de nuevo.